Vamos a orar juntos. Nuestro Padre Dios que siempre nos ama. Te damos gracias por darnos la salvación cuando estábamos sufriendo en la perdición perpetua y por hacernos tus hijos. También te damos gracias por darnos la oportunidad de trabajar para la buena palabra en la Iglesia, difundiendo el Evangelio de la gracia de Dios y predicando el amor asombroso de Jesucristo. Gracias por añadirnos todo lo que necesitemos. En especial, ayúdanos para que podamos saber cuán precioso es ser profesor, el ministerio que nos entregaste. Te rogamos que nos ayudes para que podamos cumplir sinceramente la obra de predicar que nos pidió nuestro Padre Dios hasta que estemos enfrente del Señor. Fortalézcanos para que podamos enseñar correctamente la palabra de Dios a los estudiantes. Añade a nosotros más sabiduría y poder para que los estudiantes entiendan del amor de Dios en su corazón y para que ellos amen más al Señor. Gobierna en medio de nosotros para que podamos agradecerte con todo nuestro trabajo y para que se muestre la gloria de Dios. Te pedimos que estés con nosotros a esta hora, con el fin de que escribamos tu ley en nuestro corazón. Por favor, estés con nosotros desde el comienzo hasta el fin durante toda la hora. Hemos orado en el nombre de Jesucristo que nos ama. Amén. Primer de Crónicas, Primer de Reyes capítulo 1, versículo 38-39. Leamos juntos. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Giona. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡Viva el rey Salomón! Hoy vamos a aprender de Salomón, que fue el rey. Salomón que logró ser el rey y Salomón que pidió la inteligencia, la sabiduría a Dios. Se continúa el relato del tema de hoy desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Salomón fue el rey y en el lugar alto de Gabaón sacrificaba 1000 holocaustos y pidió para el corazón entendido. Así es el tema de hoy. Como que sabrán de este contenido, vamos a pensar unas partes importantes entre todo. Veamos otra vez el Primer de Reyes capítulo 1, versículo 1. Primer de Reyes capítulo 1, versículo 1. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Ya era el tiempo de morir. David fue el rey cuando tenía 30, reinó el país durante 40 años. Así que en ese momento tenía él 70 años. Como que
su predecesor no falleció ya, ocurrió el problema de la sucesión. Versículo 5. Leamos juntos. Entonces Adonías, hijo de Haggith, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Adonías, hijo de Haggith, quería ser rey. Se elevó. Y si pensamos esto, salen los hijos de David. Señalen esta página y busquemos 2 de Samuel capítulo 3. Segundo Samuel capítulo 3 versículo 2, yo voy a leer. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam jezreelita. Su segundo Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal de la Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Haggith. El quinto, Sefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Primero dice que David ya tenía 6 hijos cuando estaba en Hebrón. Salomón no aparece aquí. Y en el 1 de Reyes capítulo 1, Adonías se rebeló, quería reinar, preparó para ser un rey. Pues, ¿quién es el primogénito? Es Amnón, ¿verdad? Y este Amnón se enamoró de su hermana y la tomó, y luego Absalón le mató. Y el segundo hijo de David es Kileab. En 1 de Crónicas capítulo 3 dice que el segundo es Daniel. Lo mismo es. Otro nombre de Kileab es Daniel, pero en la Biblia no aparece mucho de este hijo. Creo que murió cuando era joven. Solo sale su nombre y nada más. Y después el tercero es Absalón, que se sublevó contra su padre, que le echó a David, que muere por Joab. Era hijo que también quería ser rey, pero murió. Así que, viendo esta situación, todos los hermanos mayores murieron. Y antes de morir, su mayor hijo era Adonías. Por eso en 1 de Reyes capítulo 1 versículo 5 dice que Adonías, hijo de Haggith, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Sí, se puede pensar que como Adonías es el mayor hijo de David, puede suceder a su padre. Pero lo importante es que Dios es el que edifica un rey, el que reina el mundo. Dios preparó otro rey para él, eso es Salomón. Vamos a buscar 2 de Samuel, capítulo 5. Segundo Samuel capítulo 5, versículo 13.
Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nezeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelez. Tenían más hijos. Estos hijos nacieron en Jerusalén. En 1 de Crónicas capítulo 3 lo explica otra vez. El rey que Dios planeó después de David era Salomón. Ya volvamos a 1 de Reyes capítulo 1. Adonías claramente era el mayor para ser el sucesor. En versículo 6, leamos juntos: y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Vamos a ver este versículo detalladamente. Era hijo que nació después de Absalón, el cuarto según el orden, y también dice que era de muy hermoso parecer. Su condición corporal también era mejor, era guapo. Pero el problema es que él quería reinar, ser el rey. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Esto significa que no le disciplinó a su hijo bien. No debería hacer todas las cosas que bien le parece, sino tiene que escuchar y obedecer la palabra de Dios. Eso es ser bienaventurado. Pero creo que David fracasó en la obra de disciplinar a sus hijos. No enseñó el bien camino que tiene que caminar. Por eso en el versículo 7 se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia. Este Joab, hijo de Sarvia, estaba con David desde el principio. Adonías obtuvo el apoyo y la ayuda de ese Joab. Recibió su auxilio y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Es decir, tuvo el apoyo religioso también por la parte del sacerdote Abiatar. Y se hizo rey. El problema es que esto estaba en contra de la voluntad de Dios. Veamos capítulo 2. Adonías tenía la asistencia de Joab y Abiatar. Llamó a la gente y declaró que él era el rey. En el mismo tiempo, Salomón fue el rey. Como hemos leído, el pueblo decía: ¡viva el rey Salomón! Y a la gente que reunía con Adonías se enfrentó el problema. Era traición servir al otro rey. Y después Adonías vino a Betsabé, capítulo 2, versículo 13, madre de Salomón. Betsabé, versículo 13. Entonces Adonías, hijo de Aquith, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿es tú venida de paz? Él respondió: sí, de paz.
Enseguida dijo: una palabra tengo que decirte. Y ella dijo: di. Él dijo: tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Como que yo soy el mayor hijo, yo tengo que ser el rey. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Porque por Jehová era suyo. El trono sucedió a Salomón. Y es la voluntad de Dios. Adonías lo sabía, pero se elevó, quería ser rey. Esto es la traición contra la voluntad de Dios. Y pidió para Abisag sunamita por mujer, y esto significa tomar mujer de su padre. Y quería tomar el trono también. Por esta razón Salomón mató a Adonías. Lo que tenemos que contemplar es que el hombre es necio, quiere levantarse. En el caso de Moisés era muy semejante. Intentaba de salvar a su pueblo, Moisés. Busquemos Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Versículo 25, leamos juntos. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Versículo 25 es el pensamiento de Moisés, que sus hermanos van a comprender que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó a la tierra de Madiana. Lo que Moisés aprendió durante 40 años en la corte real en Egipto no servía para nada. Solo salvó a una persona y ya está. Lo que sí Moisés aprendió bien era el versículo 22. Fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando Moisés intentaba salvar a su pueblo, Dios no le usó a Moisés, que tenía la sabiduría de los egipcios y que era poderoso en sus palabras y obras. Entonces, ¿cuándo Dios usó a Moisés? Cuando pasaba 40 años en Madián, cuando tenía 80 años, en ese momento Dios le llamó. Cuando le llamó, Moisés era como: yo no puedo, yo no voy a ir. Vamos a ver Éxodo capítulo 3.
Éxodo capítulo 3, versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. En medio de la zarza vio fuego, vio la presencia de Dios, y en medio de eso oyó la voz de Dios. Versículo 7. Dijo luego a Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del cereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Versículo 10, leamos juntos. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hace 40 años Moisés no oyó esta voz. Cuando tenía toda la sabiduría de los egipcios, cuando era poderoso en sus palabras y obras, Dios no le dio a Moisés la misión. Por eso en ese momento no podía hacer nada, no estaba preparado. Pero ahora Dios dice que haga lo que tiene que hacer. ¿Y qué dice Moisés? Dice Moisés varias excusas. Primera, versículo 11. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Hace 40 años él pues no era así. Quería salvar a sus hermanos con sus manos y no lo podía. Y ahora pues cambió totalmente. Cuando estaba aprendiendo la sabiduría de los egipcios, con su poder, pues no lo podía hacer. Así que lo más importante es el hecho de que si Dios le usa o no. Ahí está nuestro éxito de la vida. Es mi vida usada por Dios y bajo la voluntad de Dios y su providencia y presencia soy una persona que Dios me utiliza. Esto es lo que tenemos que pensar siempre. Estamos aprendiendo de Salomón hoy y Adonías que estaba al lado de él. Adonías tenía su propio pensamiento. No tenía nada que ver con el de Dios, quería ser rey. Y Salomón, pues David prometió que Salomón va a ser su sucesor. Salomón era el que tenía la promesa de su padre. Así que no importa el poder individuo. Lo importante es la voluntad de Dios. Y si yo soy una persona que Dios quiere usar, estoy preparado para que Dios me use. No importa si soy estimado, si tengo poder en este mundo, si vivo una vida que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, si tengo mi propio pensamiento, entonces sería la vida maldita. Vivir una vida para sí es la maldición. No es una vida bendita. Busquemos a Mateo capítulo 3. Cuando Jesús vino a este mundo, Jesucristo vino a este mundo, solo vivió para cumplir la voluntad del Padre Dios. San Mateo 3, versículo 16, yo voy a leer. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. 17, leamos juntos.
Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hubo una voz de los cielos. Durante la vida de Jesús, escuchó 3 veces la voz de Dios cuando los cielos fueron abiertos. Esto es primero, después de ser bautizado, y el segundo, en el monte de transfiguración, y el tercero, en Jerusalén, en la última Pascua. Fue a Jerusalén para morir como el Cordero de la Pascua. En el principio, en medio y en el último del ministerio de Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Para cumplir la voluntad de Dios, Jesucristo obedeció y murió cumpliendo toda la voluntad de Dios. Dios fortaleció su ministerio para eso. Y este Adonías preparó todo lo que no tenía relación con la voluntad de Dios. Y su fin, pues su vida no era larga. Salmos capítulo 37. Salmos 37. Salmos capítulo 37, versículo 10. Leamos juntos: Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Todos son temporales, todo lo que se disfruta en este mundo, todos son momentáneos. Pero padecer para Cristo también es un poco de tiempo, sin embargo, en cambio, la gloria es perpetua. Es al revés. Los mundanos se esfuerzan para lograr algo en este mundo, pero tienen que vivir para cumplir la voluntad de Dios. En medio de esta situación, Salomón fue nombrado como sucesor de David. Primer de Reyes, capítulo 2. Versículo 1. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. David dice a Salomón el testamento: Vamos a pensar, ¿por qué David no ordenó a Adonías? ¿Por qué no dijo esto a Adonías? Según la voluntad de Dios, Salomón es su sucesor. Pero aquí dice: Esfuérzate y sé hombre. ¿Qué significa esto? Isaías capítulo 46.
Isaías capítulo 46, versículo 8. Leamos juntos. Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores. Acordaos de esto. ¿A qué se refiere esto? Acordaos de esto y tened vergüenza. De este versículo 1, capítulo 46, en el versículo 1 y 2, sale el aspecto de imagen, de ídolo. Y versículo 3 y 4 habla de Dios. Está comparando imagen con Dios. Y versículo 5 dice: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Estos son los aspectos de imagen. Entonces, ¿de dónde viene imagen? De bolsas de hombre. En el versículo 6 dice: sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Habla de hacer imagen. Y luego dice: acordaos de esto, prevaricadores. Acordaos de qué pasó a imagen. Pensad en esto y volved en vosotros. ¿Cuál es lo que tiene que acordarse? Pues tienen que obedecer a Dios. Tienen que echar ídolo y estar en el lado de Dios. Entonces, ¿cuál es lo que David dijo a Salomón? Primero, sé hombre y no adores a otro Dios. Echa imagen y obedece a la palabra de Dios. ¿Salomón lo guardó o no? Lo guardó en el principio, pero en su fin no lo obedeció. No obedeció su testamento. Versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Dios está vivo. Dios mostró su poder mediante la historia de Israel. Dios lo guió y lo gobierna. Y el pueblo de Israel tenía las pruebas de esto en su vida. Sin embargo, para adorar a imagen de su bolsa, abandonó a Dios. Por eso David dijo primero a su hijo que fuera hombre. Esto significa que tenga el corazón recto hacia Dios. Y si no confía en la palabra de Dios, no puede vivir fuertemente. Si no come, no puede dar la fuerza a sí mismo, tiene que vivir confiando en la palabra de Dios. Busquemos 1 Corintios, capítulo 16. Versículo 13. Leamos juntos. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Velad, estad firmes en la fe. ¿Cómo se puede velar? ¿Y cómo se puede estar firme en la fe? Solo por la palabra. Tiene que estar en la palabra. Sabía de la palabra de Dios, de su voluntad.
y es una traición si no lo obedece. La sabiduría en este mundo, cada vez que aprenda más, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de la sabiduría mundana? ¿Qué dice la Biblia? Es un versículo que los estudiantes que no estudian les gusta. Eclesiastés capítulo 12. Vamos a buscar. Eclesiastés capítulo 12. Versículo 12. Ahora, hijo mío, amaste esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Por esta razón no estudio. Decir así es una excusa. Cada vez que estudie más estudio de este mundo, tiene más preocupación y ansiedad. Eclesiastés capítulo 1. Versículo 18. Leamos juntos. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Sería bueno tener mucha sabiduría, ¿no? Pero la Biblia dice que en la mucha sabiduría hay mucha molestia. ¿Y quién dijo esto? ¿Quién dijo este versículo? Versículo 1 dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Salomón dijo este versículo. En la mucha sabiduría hay mucha molestia. Esto es problema para los que no están con Cristo. Para los que saben de Cristo, los que saben del amor de Dios hacia nosotros, pues es un gozo saber más de la bendición de Dios. Es un gozo y un agrado, podemos obtener el poder a través de esto. Vamos a buscar Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Leamos juntos. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cuál es lo que tiene que esforzarse? Conocer a Dios. Conocer a Jesucristo nuestro Señor. Mas alabese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que soy Jehová. Esto es difícil. Por eso muchos débiles, los que han sufrido, vienen a la iglesia, llaman a Dios y tienen un poco de la consolación en su corazón y regresan a su casa. Esto pues es una equivocación. No hay personas más fuertes que los cristianos en este mundo, porque los cristianos hacen cosas muy difíciles. Tienen la fe que el mundo no era digno. Los salvos saben de la gracia de Dios, tienen el Espíritu de Cristo, son más fuertes. Vamos a ver Proverbios capítulo 1. Aunque haya aflicción o dificultad, los cristianos no cejan en la obra de predicar. Los cristianos.
Proverbios capítulo 1, versículo 7, leamos juntos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor de Jehová es ¿qué? El principio de la sabiduría. Tienen que aprender bien de este versículo. La salvación no tiene nada que ver con todos los títulos en este mundo, pero muchas personas se esfuerzan para obtener los títulos. Tienen mucha sabiduría de este mundo. Ellos, pero no tienen el principio de la sabiduría, no tienen la base. ¿Qué van a hacer con todos los títulos? ¿Qué quieren hacer con toda la sabiduría mundana? No pueden llevar estos después de la muerte. Por eso el principio de la sabiduría es lo que tienen que obtener. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor de Jehová. Saber de nuestro Jesucristo el Señor. Vamos a volver a Primer de Reyes. Primer de Reyes, capítulo 2. Salomón oyó el testamento de su padre. Ya Salomón es de rey. Y empieza de reinar Israel como rey. Pero capítulo 3 ya Salomón sacrifica ante Dios. Capítulo 3 versículo 4. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. Y el holocausto sacrificaba Salomón sobre aquel altar. ¿Por qué Salomón fue a Gabaón, al lugar alto? Para ofrecer el sacrificio. Segunda de Crónicas vamos a buscar, capítulo 1, Segunda de Crónicas, capítulo 1. Versículo 3, leamos juntos. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. En el lugar alto que había en Gabaón, ahí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés había hecho en el desierto. Por eso Salomón fue a Gabaón para sacrificar. ¿Por qué? Porque aún no edificó el templo, tenía que ir ahí. Y Primer de Crónicas, capítulo 21, dice que el altar de holocausto también estaba en el lugar alto de Gabaón. Tenía todos los requisitos ahí. Y Salomón fue a ese lugar para sacrificar a Dios. Vamos a volver a Primer de Reyes, capítulo 3. En el versículo 3 hay una palabra que tienen que entender bien. Primer de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Aquí sale la palabra solamente. Significa que no hay otra manera, solo eso. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Como que no había otra manera, sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia
Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Versículo 9, leamos juntos. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Busquemos también Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas, capítulo 1, versículo 10. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Aquí dice, ¿quién podrá gobernar a pueblo, tu pueblo tan grande? Lo que está escrito en el Primer de Reyes, capítulo 3, también está escrito otra vez en Segundo de Crónicas. Versículo 11 dice, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Si vemos el versículo 11, podemos saber que Salomón no pidió a Dios algo personal. Salomón solo pidió sabiduría y ciencia para gobernar al pueblo. En Primer de Reyes capítulo 3 dice que Salomón pidió el corazón entendido, y aquí dice que pidió sabiduría y ciencia. Corazón entendido en Primer de Reyes capítulo 3. Pues entonces, ¿por qué dijo corazón entendido en vez de decir sabiduría o ciencia? Salomón es rey, es gobernador. Creo que Salomón de verdad tenía el corazón para gobernar bien al pueblo con la palabra de Dios. Creo que quería reinar bien con el corazón hacia Dios. Yo personalmente pido a Dios lo que Salomón pidió a Dios en Primer de Reyes capítulo 3. Salomón no quería gobernar al pueblo con solo la sabiduría y ciencia, con el corazón frío, sino que quería tratar al pueblo con el corazón entendido, con el corazón de Dios. Era muy bueno lo que Salomón quería hacer en el principio, gobernar al pueblo bien con la palabra de Dios y con la sabiduría que le dio. Eso era muy bueno. Y hay algo que tenemos que pensar en esto. Vamos a volver a Primer de Reyes capítulo 3. Versículo 10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Vamos a pensar. Versículo 9 dice que Salomón pidió corazón entendido para juzgar a su pueblo.
no pidió la sabiduría para saber más de Dios. ¿Cuál es lo que pidió Salomón? Pidió el corazón entendido, la sabiduría para gobernar al pueblo. Pidió algo que necesitaba dar a su pueblo. Si hubiera pedido en cambio la sabiduría de Dios, ¿qué habría pasado a Salomón? Seguramente aparecerá su nombre en Hebreos capítulo 11. Y aquí Salomón pidió la sabiduría para gobernar como rey, pero no pidió la sabiduría acerca de Dios. Pero ¿por qué en Dios? En versículo 10 dice que esto agradó delante de Dios, delante del Señor, que Salomón pidiese esto. Como dice el versículo 11 y también segundo de Crónicas capítulo 1, Dios dice claramente que Salomón no pidió algo personal, no pidió algo para él sí mismo. Esto significa agradar delante del Señor, significa que oró bien a Dios. Eso era la oración del ministerio. Salomón, el rey después de David, este rey quería ser fiel acerca del ministerio que Dios le entregó. Pidió para el corazón entendido y esto agradó delante del Señor. Por eso Dios añadió más a él. Y versículo 12, y aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y aquí que te he dado corazón sabio e entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y versículo 14, leamos juntos. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Si tú andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Te añadiré la vida larga también. Sin embargo, Salomón no vivió por muchos años. Veamos versículo 6 también. Salomón dijo acerca de la vida de su padre, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. El hijo aprecia a su padre así, en el versículo 6. David sí merece esta apreciación. Y cada vez que lea esta palabra, sé que yo no puedo vivir como David, pero sí quiero vivir como David. Todos nosotros queremos vivir como David. Sí, siempre el hijo ve la vida de su padre. Y Salomón dice, que mi padre, David, anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. En verdad, en justicia y con rectitud de corazón. Significa que su vida contiene el aspecto de servir a Dios, el aspecto de temer a Dios. Y en justicia, pues, significa confiar en el pacto de Dios enteramente y confiaba en Dios. Con la rectitud de corazón, corazón sin mentira. Con estos aspectos caminaba con Dios.
Si vive así, versículo 14, si anduvieres en mis caminos como anduvo David tu padre. Sí, Salomón vivía siguiendo la palabra de Dios, pero en la última etapa de su vida Salomón tenía muchas mujeres y ese Salomón servía a la imagen que sus mujeres servían. Al fin de su vida no vivía rectamente y después de Salomón el país fue dividido en dos. Esto es lo que pasa a Salomón. Pero al principio era muy joven cuando fue el rey y quería servir a Dios bien. Tenía el corazón recto ante Dios, tenía el amor hacia Dios y hacia su pueblo. Era fiel y oraba a Dios siempre para cumplir su ministerio. El principio de la sabiduría es temer a Jehová. Yo voy a decir una cosa más y terminemos. La influencia que tienen los profesores en la iglesia es grande a nuestros niños. Realmente tienen gran influencia. Ser profesor es un cargo muy precioso en la iglesia. Si enseñan bien de Dios a los estudiantes y si viven en la palabra de Dios, Dios les dará todo lo bueno en este mundo y seguramente Dios va a usar sus vidas. Es muy asombroso. Dios nos entregó esta obra tan preciosa, pero también es un cargo muy difícil y duro. Tienen que acordarse que es un cargo bien precioso, que tienen que esforzarse cada vez más. En el noviembre, el diciembre, como es casi el fin del año, muchos piensan de dejar de ser profesor, porque es un cargo muy duro. Claro que es difícil, pero sin aflicción no hay gloria. Si los cristianos no quieren sufrir más, si no quieren padecer más, entonces no hay ninguna gloria. No hay nada que recibir. Espero que ustedes, los profesores, oren para la ayuda de Dios y que oren por la sabiduría, el corazón entendido. Y tenemos que cumplir el ministerio hasta que venga nuestro Señor. Y ser fiel es ser un buen profesor ante Dios y también para nuestros niños. Espero que lo transmiten a los estudiantes y que enseñen la palabra de Dios bien. Hoy hemos aprendido Primer de Reyes capítulo 1 a capítulo 3. Hasta aquí terminemos con la oración. Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama siempre, te damos gracias por encargarnos este cargo tan precioso a nosotros y te damos gracias por la sabiduría y poder para cumplir la obra de Dios. Ayúdanos para que tengamos el corazón que ama más a Dios. Ayúdanos para que sepamos más de tu gloria y que podamos agradecerte más en el resto de nuestra vida. Solo confiamos en la mano poderosa de Dios. Hemos orado en el nombre de Jesucristo, que nos ama. Amén.